Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque está lleno de misterio, pasión y, como dirían por allá, aşk, o sea, amor. Vamos a hablar de Halil İbrahim y Esra. Sí, esa pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Hay algo más allá de las cámaras? ¿Un romance secreto? ¿Un amor oculto? Pues prepárense porque hoy vamos a intentar desentrañar ese secreto revelado que promete el título. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los rumores, teorías y por supuesto, la evidencia que tenemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos contenido nuevo, así que no se perderán ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos por lo básico. Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos jóvenes talentosos y, seamos honestos, con un carisma que traspasa la pantalla. Y es precisamente esa química, esa conexión que vemos entre ellos, lo que ha alimentado durante meses los rumores de un posible romance fuera de los sets de grabación. La chispa, dicen, saltó durante la grabación de la serie Emanet. Ahí, interpretaron a Yaman y Seher, una pareja con una historia de amor llena de obstáculos, intrigas y mucha tensión sexual. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Y claro, con la fama, llegaron los paparazzi, los rumores y las especulaciones. Pero, ¿de dónde vienen todas estas teorías? Bueno, en primer lugar, está la evidencia visual. Si buscan en redes sociales, encontrarán cientos de vídeos y recopilaciones de momentos entre Halil y Esra durante las grabaciones. Miradas cómplices, sonrisas que delatan, toques casuales que no parecen tan casuales. Los fans más acérrimos han analizado cada uno de estos gestos hasta el cansancio, encontrando en ellos pruebas irrefutables de su amor. Zoom a los fotogramas, análisis de la postura corporal, decodificación de microexpresiones. Los fans son verdaderos detectives del amor. Luego están las declaraciones de personas cercanas a la producción. Aunque nadie se atreve a decirlo abiertamente, hay fuentes que aseguran haber visto a Halil y Esra pasar mucho tiempo juntos fuera del trabajo, compartiendo cenas, salidas y, en general, comportándose como algo más que simples compañeros de reparto. Un asistente de cámara que prefiere mantenerse en el anonimato, un maquillador chismoso, un miembro del equipo de catering que vio algo en el estacionamiento. Las fuentes anónimas son el pan de cada día en el mundo del chisme, y nosotros las adoramos. Otro factor que ha contribuido a alimentar los rumores es la actitud de los propios Halil y Esra. Nunca han confirmado ni negado explícitamente su relación. Siempre han mantenido un perfil bajo, evitando hablar de su vida personal en entrevistas y redes sociales. Algunos interpretan esto como una estrategia para mantener su privacidad, mientras que otros lo ven como una confirmación tácita de que algo está pasando entre ellos. El silencio, dicen, otorga. Y en este caso, el silencio alimenta la hoguera del rumor. Pero ojo, no todo es color de rosa en esta historia. También hay quienes creen que todo es una estrategia de marketing para mantener el interés del público en la serie. Al fin y al cabo, un romance en la vida real siempre es un buen gancho para atraer espectadores. Además, ambos son jóvenes y ambiciosos, y una relación sentimental podría complicar sus carreras profesionales. Un romance falso cuidadosamente orquestado por los productores para aumentar el rating. No sería la primera vez que sucede en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después del éxito de Emanet, Esra decidió dejar la serie, sorprendiendo a todos sus fans. La razón oficial que dio fue que quería explorar nuevos proyectos y desafíos como actriz. Sin embargo, muchos especularon con que su salida tenía algo que ver con su relación con Halil. ¿Quizás la presión mediática era demasiado fuerte? ¿O tal vez había problemas entre ellos que hacían insostenible seguir trabajando juntos? Una salida repentina justo en el momento de mayor éxito. ¿Coincidencia? No lo creo. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la salida de Esra de Emanet marcó un antes y un después en la historia de la serie.
La audiencia se resintió y la serie nunca volvió a ser lo mismo sin ella. Llaman sin ser. Era como un jardín sin flores. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Alil y Esla desde entonces? Ambos han seguido caminos separados en sus carreras. Alil ha protagonizado otras series y películas, mientras que Esla también ha incursionado en nuevos proyectos. Sin embargo, el fantasma de su romance siempre los ha perseguido. Han intentado reinventarse, despegarse de la imagen de Yaman y Seher, pero el público siempre los recordará por su química explosiva en Emanet. De vez en cuando surgen rumores de que han sido vistos juntos en algún lugar, o de que se han dedicado mensajes en redes sociales. Pero nada concreto, nada que confirme de forma definitiva que siguen manteniendo una relación. Un avistamiento en un restaurante en Estambul, un me gusta sospechoso en Instagram, una canción con una letra que parece dedicada. Pequeñas migajas que alimentan la esperanza de los fans. Lo cierto es que Alil Ibrahim y Esla han logrado crear un halo de misterio a su alrededor que los hace aún más atractivos para el público. Su historia, ya sea real o ficticia, nos recuerda a las grandes historias de amor de la pantalla, donde la pasión, el secreto y la incertidumbre son los ingredientes principales. Una historia que se escribe a fuego lento con silencios, miradas y pequeños gestos que dejan volar la imaginación de sus seguidores. Pero volviendo al tema central, ¿cuál es el secreto revelado? ¿Existe realmente un amor oculto entre Alil Ibrahim y Esla? Pues la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es depende. Depende de a quién le preguntes, depende de qué tan dispuesto estés a creer en los rumores y las teorías. Depende de si eres un romántico empedernido o un escéptico incurable. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que entre ellos existe una conexión especial. Una química que se siente a través de la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una conexión que, incluso si no se traduce en un romance, ha dejado una marca imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Una conexión que sigue generando titulares y alimentando el debate en las redes sociales. Y ya sea que esa conexión sea fruto del trabajo, de la amistad o del amor, lo cierto es que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Una huella que se mide en rating, en comentarios en redes sociales y en la pasión desbordada de sus seguidores. Ahora profundicemos un poco más en los factores que podrían haber influido en su decisión de mantener su relación en secreto, si es que realmente existe. En primer lugar, la cultura turca es bastante conservadora en algunos aspectos, y una relación amorosa pública podría haber afectado la imagen de ambos actores. La presión familiar, las expectativas sociales y el temor al juicio público son factores que podrían haberlos llevado a optar por la discreción. Además, no podemos olvidar el impacto que una relación sentimental podría tener en sus carreras profesionales. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y una relación mal gestionada podría dañar la reputación de un actor o actriz. Los productores y representantes de ambos podrían haberles aconsejado mantener su vida personal alejada de los focos para evitar posibles conflictos de interés. Pero, ¿qué dicen sus amigos y compañeros de trabajo? Hemos intentado ponernos en contacto con algunas personas cercanas a Alil y Esla, pero la mayoría ha preferido guardar silencio. Algunos por temor a represalias, otros por respeto a la privacidad de los actores. Sin embargo, hemos conseguido obtener algunas declaraciones off the record que nos dan una idea de cómo es la relación entre ambos detrás de las cámaras. Un amigo cercano a Alil nos ha confesado que él siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Nunca ha hablado abiertamente de sus relaciones. Pero sí puedo decir que Esla es una persona muy especial para él. Se llevan muy bien y tienen una conexión muy fuerte. Por otro lado, una amiga de Esla nos ha dicho que ella siempre ha admirado mucho a Alil como actor y como persona. Han pasado mucho tiempo juntos durante la grabación de Emanet y se han hecho muy buenos amigos. Si hay algo más entre ellos, es algo que solo ellos saben. Como ven, las declaraciones son ambiguas y no confirman ni niegan nada. Pero sí sugieren que entre Alil y Esla existe una relación especial, una conexión que va más allá de lo profesional. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Alil y Esla tienen un romance secreto? ¿O creen que todo es una fantasía de los fans? ¿Cuál es su teoría sobre la salida de Esla de Emanet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus sospechas y sus pruebas.
Para concluir, hemos explorado la historia de Halil Ibrahim y Esla, desde su explosiva química en Emanet, hasta los persistentes rumores de un romance secreto. Analizamos la evidencia, las teorías y las posibles motivaciones detrás de su silencio. Hablamos de la presión mediática, de las expectativas sociales y del impacto que una relación sentimental podría tener en sus carreras profesionales. Recopilamos testimonios de personas cercanas a los actores y desmenuzamos cada uno de sus gestos en las redes sociales. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero la magia de su conexión es innegable. Una magia que nos permite soñar con un amor de telenovela, un amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, así que si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos en el futuro, no duden en dejarlo en los comentarios. ¿Qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos? ¿Qué otros secretos ocultos quieren que desentrañemos? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Y ahora sí, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no dejen de soñar con el amor.